Bueno, muy bien. 1 de mayo, no se encuentra trabajando. Seguimos con esta serie de entrevistas en el marco de Inclusión versus Equidad, volumen 3, cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. Ya estamos en vivo en Facebook. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube, que es Inclusión versus Equidad. Ahí pueden acceder a todas las entrevistas que venimos desarrollando de la mano de Serial Editorial con subtítulos, así que el video accesible pueden encontrarlo en YouTube en Inclusión versus Equidad. Hoy vamos a entrevistar a Rafael de Armas, que está desde Múnich. Muchísimas gracias, Rafael, por este momento, por este encuentro. Rafael es el autor del capítulo 5 de Inclusión versus Equidad, volumen 2, perdón. Una apartheid en construcción en el Caribe, la nacionalidad como privilegio racial en la República Dominicana. Rafael es politólogo con estudio en Relaciones Internacionales y Administración Pública, con amplia experiencia en América Latina, el sistema interamericano, el análisis de escenarios prospectivos, democracia, elecciones y corrupción. Buenas tardes, Rafael, buenas noches por allá. Muchísimas gracias de nuevo por esta conversación. Gracias a ti, Lorena, y muchas gracias por la invitación. Además, yo muy contento de participar de esta iniciativa con ustedes y gracias a la editorial también por apoyar este proyecto. Siempre contento de participar en esto. Rafael, creo que necesariamente debemos empezar por conceptualizar o por acercarnos y entender a qué nos referimos cuando hablamos de apartheid. Me gusta mucho esa pregunta porque me permite explicar el título del artículo, porque yo creo que refleja la gravedad de la situación en República Dominicana. Por lo general, cuando hablamos de apartheid, la primera imagen que se nos viene a la mente es el sistema de segregación racial institucionalizado que existió en Sudáfrica. Y es un sistema que solemos asociar con la violencia inherente a ese sistema. Entonces es un concepto muy fuerte, tiene una carga muy pesada, que yo creo que tiene que ser aplicado al caso dominicano porque es igualmente severa. Entonces, cuando hablamos de apartheid, eso está definido en el sistema internacional, además, como cualquier sistema y sistema de organización político que está diseñado para legalmente impedir a las personas ejercer derechos civiles y políticos, básicamente una negación de todo lo que significa ser humano en la sociedad moderna, a través de un entramado legal administrado por el Estado. Y esa administración suele ejercerse a través de el reforzamiento y la aplicación de las leyes con el uso de la fuerza y del Estado. Hay una convención de Naciones Unidas, además, hay una definición que se usa internacionalmente a partir de esa convención de Naciones Unidas, que yo creo que precisamente por la gravedad de la situación de lo que ocurre en Haití, aplica perfectamente para el caso. Lo que vemos en Haití es el diseño y la creación de un entramado legal reforzado con los recursos del Estado para impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos de personas basado exclusivamente en su clasificación racial. En este sentido, hay un hito del 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en septiembre del 2013, emite una sentencia, la sentencia 168/13. ¿De qué se trata y por qué es tan importante en este sentido? Es uno de los primeros y más dramáticos ejemplos que vemos en América Latina contemporánea, en el cual una sentencia judicial ha sido diseñada exclusivamente para aplicar retroactivamente un criterio de negación de nacionalidad a un grupo exclusivamente por raza. Y lo que hace esta sentencia es eliminar el derecho a la nacionalidad de forma retroactiva, argumentando y exigiéndole a las personas dominicanas de origen haitiano que muestren prueba de residencia legal en el país a partir de 1925. Yo creo, y no es ningún secreto, en la mayoría de nuestros países, incluso en los que tienen los mejores registros civiles, es difícil encontrar registros más allá de 1 o 2 generaciones.
por muchos motivos, y mucho menos en la República Dominicana rural de principios del siglo XX, y mucho menos a personas que venían. Además, tenemos que entender ese concepto de legalidad contemporáneo que estamos manejando en términos de identidad y de registro civil. No es necesariamente el mismo que se aplicaba a principios del siglo XX. Entonces, exigirle a descendientes de inmigrantes haitianos hoy en día que para poder demostrar que son dominicanos porque nacieron y se criaron en la República Dominicana, que tienen que demostrar que sus antepasados yendo hasta atrás, hasta 1925, estaban legalmente en el país, es un atropello. Y es un abuso enorme de las facultades del Estado para negar los derechos de las personas. Y estamos hablando de cientos de miles de personas. Imagínate que con una sentencia judicial, tú efectivamente puedas quitar aproximadamente el 7% de la población del país, negarles la nacionalidad exclusivamente por un criterio racial. Porque además, lo horrible de este mecanismo es que cuestiona la nacionalidad de cualquier persona que parezca haitiano. Entonces, tú puedes ser dominicano. Si pareces haitiano, estás obligado a probar tu nacionalidad, porque el gobierno le ha otorgado, el Estado le ha otorgado al gobierno la facultad de cuestionar la nacionalidad de cualquier persona basada exclusivamente en su color de piel. Y por supuesto, esto no ocurre en un vacío, esto ocurre en medio de discursos políticos, esto ocurre en medio de un clima altamente xenófobo, esto ocurre en medio de la propagación del mito del enemigo externo, que podemos conversarlo más adelante, viene arrastrando la República Dominicana básicamente desde la independencia haitiana, como el mito de, bueno, la nacionalidad dominicana se define a partir no tanto de la República Dominicana en sí misma, sino en oposición a Haití. No somos haitianos. Es una parte muy importante de ese discurso, que es una cuestión muy, muy, muy triste, además, que los políticos perpetúan constantemente y que se utiliza con beneficios políticos, porque además es un discurso fácil de repetir, es un discurso que gana adeptos muy fácilmente, y es un discurso que ha calado muy bien entre los sectores conservadores en República Dominicana, y es un discurso que se reproduce a través de los medios de comunicación, es un discurso que se reproduce a través de la cultura que produce el país, donde además hay un esfuerzo no solo por negar lo que sea haitiano, sino que hay un esfuerzo por borrar cualquier cosa que sea afrodescendiente en República Dominicana. En República Dominicana, desafortunadamente, independientemente de tu color de piel, no importa cuán oscuro sea, si eres dominicano, el Estado te va a definir como alguien mezclado indio, pero nunca te define como alguien mezclado afro. Porque la identidad dominicana, como mencionaba, tristemente ha sido explotada en oposición a su afrodescendencia. Y la afrodescendencia es Haití. Hay un concepto dentro de esta sentencia y lo que desarrollás en tu artículo, que es esta idea de como del estatus de los haitianos en tránsito. O sea, al sacarles la Claro, nacionalidad, ¿qué significa esto de estar en tránsito? ¿Cuál es el tránsito? claro. Bueno, uno de esos tantos eufemismos legales, además, para decir, bueno, no se le puede otorgar nacionalidad y residencia a una persona que está en República Dominicana de manera temporal, en tránsito. Aun cuando son personas que en la mayoría de los casos son nacidas y criadas en República Dominicana. Eso fue un concepto aplicado porque para justificar el hecho de que hay tantos migrantes laborales, sobre todo en la industria del azúcar y del azúcar en la República Dominicana, que se movían muy fluidamente en la frontera, pero pasaban la mayor parte del tiempo en República Dominicana. Entonces fue una manera de decir, no, estas personas realmente no viven aquí, no residen aquí, son personas que están en tránsito constante entre República Dominicana y Haití. O ni siquiera el hecho de regresar a Haití, sino como que asumiendo que van a ir a cualquier otro lado, cuando no hay ninguna prueba de hecho. La única prueba que tenemos es que esa gente está en República Dominicana, trabaja en República Dominicana,
tiene raíces en República Dominicana, contribuye a la economía dominicana y son consistentemente negados los más elementales derechos. Entonces, esta sentencia obliga a las personas no solo a demostrar prueba de residencia legal en el país que se extienda retroactivamente a personas desde el principio del siglo XX, porque si tus padres y tus abuelos no estaban legalmente en República Dominicana, no importa que tú hayas nacido, te hayas criado en el país, hayas hecho vida en el país, que no hables creol, que no hables francés, entonces no eres dominicano. Y en muchos casos obliga a las personas a regresar a Haití para tramitar desde Haití un estatus migratorio para poder entrar nuevamente a la República Dominicana. Y lo que los primeros análisis demuestran es que menos del 3% de los casos que son atendidos son aprobados. Entonces, tienes gente regresando a Haití que además en muchos casos ni siquiera tiene familia de vuelta en Haití. Por este presunto estatus transitorio, ¿no? Digamos, gente que ha estado transitoriamente por 3 generaciones en el país. La intención de este segundo volumen es cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. Rafael, ¿cuál crees que son esos privilegios que hoy perpetúan esta exclusión que están viviendo los haitianos en República Dominicana? Hay un elemento muy subjetivo, ¿no? Que es el elemento de la definición de la identidad nacional. Entonces, tú presentas la identidad como un privilegio. No es un privilegio, la identidad es un derecho. Lo que hace esta sentencia es crear el privilegio de la identidad y por consiguiente el privilegio de la nacionalidad. Y no lo hace ni siquiera por mejorar las condiciones de quienes de hecho tienen el privilegio de la nacionalidad, el derecho de la nacionalidad y de la identidad, sino disminuyendo los derechos de aquellas personas que aspiran a la identidad de la nacionalidad, a pesar de que ya la tienen, ya cuentan con esa identidad y con esa nacionalidad. Entonces, ¿qué privilegios reproduce? En dado caso, reproduce los privilegios de la clase dominante dominicana para marcar el discurso político, para marcar una agenda en la cual es fácil encontrar un enemigo externo, y ese enemigo externo es el elemento afro de la identidad haitiana. Esta amenaza haitiana, digo, yéndonos para atrás, para pensar un poco de dónde viene y cuál es la justificación, que entendemos que no es justificación, pero de qué se toman para sacar esta sentencia y para fundamentar esto que está pasando en Dominicana, ¿qué impacto tuvo la revolución haitiana en la región? La revolución haitiana es uno de los fenómenos del proceso independentista de América Latina y el Caribe desafortunadamente menos conocidos en la región. Es una historia épica que de haber ocurrido en cualquiera del resto de los países de América Latina sería exaltada con la admiración y el respeto que merece. Lo que los haitianos lograron con su lucha independentista y con su revolución es algo que no se ha conseguido en el continente desde entonces. La revolución haitiana fue fundamental en la consagración de la independencia de muchos otros países en la región, Venezuela incluida. Y por extensión, el proceso independentista venezolano, por consiguiente, el proceso de independencia de Colombia, Ecuador, de Perú, de Bolivia, no habría sido en realidad Panamá, no habría sido en realidad posible sin la colaboración de la revolución haitiana. Una de las primeras cosas que hizo Haití apenas logró su independencia fue financiar movimientos independentistas en toda la región, darle refugio y darle apoyo a líderes independentistas en la región. Y lo único que exigía Haití a cambio de eso era que liberaran sin ninguna condición a los esclavos en los países para los cuales estaban prestando apoyo. Pero eso trajo como consecuencia en República Dominicana esta percepción de cierto imperialismo haitiano. ¿Por qué? Porque una de las propuestas de la revolución haitiana, como la mayoría de las revoluciones independentistas latinoamericanas, era la unidad política entre los diferentes países. Entonces, Toussaint Louverture pensaba, bueno, no hay ningún motivo por el cual esta pequeña isla deba ser 2 países.
y se persiguió muy temprano en el proceso de independencia haitiano la idea de la unificación de la isla de la Española. Eso ha sido utilizado como excusa desde los años 1800 en adelante por República Dominicana para decir que los haitianos tienen la intención o tenían la intención de borrar la existencia de República Dominicana. Claro, es entendible si lo miras del contexto de un país que define su identidad a partir de su filiación con España, con ciertos elementos de la cultura indígena mezclados, pero con una cultura indígena que desafortunadamente fue extinguida del país. Entonces hay un temor a la identidad haitiana, porque también hay un temor a la negritud. Y es un país que además está tan mezclado y que tiene tantos porcentajes de población afro como República Dominicana, es fascinante estudiar y entender y ver el proceso mediante el cual la negación, la adquisición de privilegios se sustenta sobre la negación de quienes están debajo de ti en una estructura colonial. Y eso ha sido desafortunadamente una constante en la creación de la identidad dominicana. Y además es un fenómeno que existe en muchos países de la región, en la mayoría de los países de la región, pero que se presenta de una manera particularmente perversa en República Dominicana por varios factores. El primero de ellos es la proximidad geográfica y después el discurso político y la realidad económica del país, en oposición a la realidad económica de Haití. Rafael, en el texto hablas de la discriminación racial institucionalizada, enumerás distintos eventos, y hay uno que a mí me causó escalofrío, que yo desconocía, que es la masacre del Perejil. Me gustaría si pudieras compartir, quizás quienes están del otro lado en Facebook en este momento, Bueno, o quienes se acerquen a esta entrevista, tampoco lo conozcan, y me parece que por la cantidad de muertos y por lo que significó, también muy, muy representativo de todo esto. sí, imagínate que las fuerzas en el caso de la masacre del Perejil, es porque las fuerzas del gobierno, del ejército, las fuerzas del Estado, cuando entraban a las poblaciones fronterizas, le decían a las personas que pronunciaran la palabra perejil, porque si no eres nativo del castellano, es una palabra difícil de pronunciar. Y si el ejército consideraba que tú tenías cierto problema pronunciando la palabra perejil, eso era motivo suficiente para que te ajusticiaran. Esta fue una iniciativa de la dictadura de Trujillo, uno de sus grandes éxitos, hecho precisamente con la intención de eliminar población haitiana que vivía en la frontera con República Dominicana. La masacre de Perejil además fue tan grave que obligó al Estado dominicano a pagar reparaciones. Pero por supuesto Haití, teniendo un sistema político tan corrupto y tan susceptible a la influencia extranjera, esas reparaciones no llegaron a los sobrevivientes y a las víctimas. Se estimó que debía haber algo así como $30 de compensación por persona asesinada. Y a las víctimas le llegaron, el mejor de los casos, le llegaron $1 o $2 años después. Incluso el gobierno de Haití en el momento dijo como que realmente no, fue un error, no pasó realmente nada, ¿no? Como que trataron también de disminuir el tema, pero el gobierno de la República Dominicana, el Estado Dominicano, se vio obligado a pagar reparaciones por una masacre en la que hasta hoy el día existen cifras distintas sobre cuál fue el alcance, el número de personas asesinadas, ¿no? En esa masacre. Pero las estimaciones conservadoras de, bueno, por lo menos 20.000 personas que fueron asesinadas por el único criterio de ser haitianos, o en dado caso no poder pronunciar la palabra perejil. Hay otra de las
bueno, todo el texto es muy rico y revelador, pero hay cuestiones particulares de el modo de vivir, de organizarse o de sobrevivir y organizarse Mm, los haitianos en Dominicana, que también me gustaría preguntarte, es qué son los bateyes, no sé si está bien pronunciado, en mi argentino. sí. Em, las comunidades afro en toda la región, em, sobre todo durante la colonia y justo post independencia, tuvieron formas naturales de organización en las que podían ejercer su libertad, ¿no? Bien sea porque eran comunidades de esclavos que habían huido y habían encontrado refugio en la selva, en la montaña, en la costa, o porque después fueron los sitios en los que naturalmente se congregaron, sobre todo por las limitaciones a poder vivir o congregarse en otras partes del país. Los bateyes son una estructura que es muy similar en República Dominicana, en Cuba y en Haití, porque son comunidades que se organizan alrededor de los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros tradicionalmente han tenido prácticas laborales horrendas. Y por supuesto, bueno, hay mucho que se ha escrito sobre el azúcar, ¿no? Y sobre la cantidad de dolor y de sangre que hay en cada cucharada de azúcar que uno consume. Em, y ciertamente ese es el caso en el siglo XIX, el siglo XX sobre todo. Em, entonces, los bateyes en República Dominicana son estas comunidades, principalmente de haitianos, que se organizaron alrededor de los ingenios azucareros. Los bateyes, además, bueno, fueron formas de conservar y de preservar cultura haitiana, porque, por supuesto, con las horribles condiciones laborales, la gente suele, en esas condiciones, los seres humanos solemos rescatar las cosas más rescatables, y eso siempre suelen ser las historias, y siempre suele ser la música, y siempre suele ser la comida. Entonces, los batalles en República Dominicana fueron vistos además como, bueno, estas, desde la perspectiva de la derecha conservadora y desde la perspectiva xenófoba y del discurso xenófobo, fueron vistos como estas pequeñas células de Haití dentro de República Dominicana que realmente eran como una desgracia que había que eliminarla. Entonces, República Dominicana al mismo tiempo quería sacar el máximo provecho del trabajo manual de los haitianos por el bajo costo y por las condiciones en las que podían darse el lujo de tener a ese grupo humano trabajando en esas condiciones, explotándolos, pero al mismo tiempo queriendo eliminarlos. Los bateyes en algún momento fueron comunidades mixtas, dominicanas, haitianas, pero las condiciones de trabajo realmente son tan precarias que fue trabajo que básicamente terminó siendo realizado exclusivamente por haitianos. La industria azucarera de la República Dominicana hoy en día no es tan rentable como solía ser en el pasado. Entonces muchas de esas comunidades desaparecieron porque ya no estaban necesariamente asociadas a un ingenio azucarero, pero muchas se congregaron. Entonces siguen existiendo comunidades que son consecuencia de los bateis, que siguen siendo bateis, que siguen llamándose bateis, donde los haitianos tienen la protección de los números de la comunidad en sí mismo, porque no son un grupo que puede asimilarse en la sociedad dominicana sin un costo muy elevado. Rafael, comenzamos hablando de la sentencia, nos fuimos a la Revolución Haitiana. Me gustaría ahora acercarnos al presente, a la actualidad. Preguntarte dos cosas. Por un lado, ¿cuáles son los componentes del apartheid que vemos en la actualidad en República Dominicana? Digo, esto era Mm, sentencia del 2013, ¿qué pasó del sí. 2003 a hoy, a 10 años? Y por el otro lado, ¿cuál es la consecuencia de esa desnacionalización que están viviendo los haitianos hoy? Sí. em, Tenemos la creación de un apartheid en la región, aun cuando no hemos dado el paso como región de llamarlo de esa manera, y por eso creo que es tan importante quizás desde el activismo mover
el discurso un poco más hacia sonar las alarmas de la gravedad de lo que está pasando, porque el sistema es desafortunadamente muy cómodo a la hora de ajustar las preferencias de los gobiernos y de los estados. ¿Qué ha venido sucediendo? Bueno, tenemos un porcentaje muy grande de gente desnaturalizada, que pasa a estar en una situación de precariedad absoluta, porque no tiene ningún mecanismo legal al cual recurrir, salvo irse del país. Y en la mayoría de los casos, gente que no cuenta con los recursos, o que incluso contando con los recursos, imagínate que de la noche a la mañana a ti te piden que te tienes que ir del país porque, no sé, te tienes que ir de tu país, porque el Estado te está negando tu derecho a la identidad. Yo un par de veces he conversado esto con algunos compañeros, compañeras, como que bueno, les digo, imagínense que cualquier otro país de la región de repente decía que bueno, los descendientes de españoles tienen que demostrar la legalidad de sus antepasados migrantes empezando en 1925, y si no, se tienen que ir del país. Es un absurdo de un tamaño tan grande que es difícil de comprender, que pasa desapercibido desafortunadamente porque estamos hablando de Haití, que es el país más pobre de la región, y estamos hablando de afrodescendientes. Entonces, no hemos sonado las alarmas, el sistema no ha sonado las alarmas, el sistema interamericano, con la fuerza y la contundencia que merecería esta crisis. Bueno, hablando de eso, ¿no? La desnaturalización y la negación de un porcentaje grande de la población en base exclusivamente a un criterio racial. Lo que ha sucedido también es que ha habido un reforzamiento del discurso anti-haitiano en los últimos años, porque el sistema político dominicano paradójicamente se ha unificado en torno a esta sentencia. Entonces, el rango del status quo político, independientemente de dónde se ubica en el espectro, salvo algunas organizaciones de izquierda, han decidido que esta sentencia es en efecto una manera de preservar la identidad, y que bueno, hay que evitar, hay que regularizar la situación de los inmigrantes en República Dominicana, y que quienes criticamos estas posturas, bien sea desde dentro de Dominicana o desde fuera, en realidad no comprendemos la situación y la amenaza bajo la cual está la identidad dominicana. Esto ha servido de excusa además para perseguir políticamente y suprimir las actividades políticas de muchas organizaciones no gubernamentales en el país, porque cuando presentas el discurso político en términos de, bueno, estas personas son enemigas de la nación, si se oponen a esta sentencia, le das carta abierta a los órganos de represión del Estado también, para no ser sujetos de rendición de cuentas a la hora de cometer abusos. Y eso ha venido ocurriendo. Hay muchos reportes y muchos casos de abusos policiales, abusos militares, discriminación en las instituciones del Estado. Imagínate ser una persona negra en República Dominicana y verte obligado a probar constantemente tu identidad y tu estatus legal para acceder a cualquier trámite dentro del país. Y esto es hablando de personas que no tienen necesariamente descendencia haitiana. Cuando estableces un sistema de discriminación en base a un criterio racial, étnico, estás no solo afectando a las personas directamente para las cuales esa política fue diseñada, estás disminuyendo la capacidad del sistema y estás disminuyendo el valor de los derechos de todo el mundo. Hay una enumeración que se hace, que incluís en el artículo, de medidas racistas ejecutadas por Abinader en su primer año y medio de gobierno. Las voy a leer textual del libro. Dice: enarbolar un discurso que estigmatiza a la comunidad inmigrante haitiana como una carga para el Estado dominicano.
Iniciar la construcción de un muro fronterizo. Anunciar la imposición de multas a personas dominicanas que alquilen viviendas o brinden servicio de transporte a personas haitianas sin visa vigente. Suspensión del pago de más de 200 pensiones a trabajadores cañeros haitianos que lo percibían. Emplazar a la comunidad internacional a intervenir en los asuntos internos de Haití. Anunciar que se exigiría a las empresas cumplir con la cuota del 80% de la mano de obra, se les exigiría, perdón, a las empresas cumplir con la cuota del 80% de mano de obra nacional, digo esto también a otros estudiantes. Anunciar la exigencia de un seguro médico internacional para las mujeres inmigrantes embarazadas como requisito para ingresar al país y para ser atendidas en hospitales públicos. O sea, la salud, la educación, el trabajo, suspensión de otorgamiento de visas para estudiantes universitarios haitianos, ahí está el de la educación. La realización de una auditoría del Plan Nacional de Regularización con el objetivo de revocar alguna de las pocas visas de residencia otorgadas por esa vía, menos, como decías vos, el 3% de las solicitudes. Se hizo una apertura de 38 oficinas a nivel nacional para realizar un registro de inmigrantes sin fines de regularización migratoria, o sea, no es para ayudarlos. Prohibición del ingreso a hospitales a personas haitianas en situación migratoria irregular, con excepción de las emergencias. Detención ilegal de centenares de mujeres embarazadas haitianas en los hospitales públicos y sus alrededores. Amenazas por parte del director de la Dirección General de Migraciones de utilizar al ejército para atacar a las comunidades de inmigrantes haitianos, y acciones coordinadas entre la Policía Nacional y organizaciones de ultraderecha para impedir el derecho a la protesta a trabajadores inmigrantes haitianos de la industria azucarera. Estamos enumerando todas las violaciones a los derechos fundamentales, ¿no? Sí. Una de las cosas más graves, bueno, cada uno de esos temas en sí mismo son gravísimos, ¿no? Pero imagina la gravedad de un discurso político que le otorga la facultad a la Policía Nacional para mirar a una mujer embarazada y no solo chequear su estatus migratorio, sino tener la facultad para tomar a esa mujer embarazada independientemente del estado de gravidez y deportarla. Peor aún, incluso si esa mujer tiene la posibilidad de no ser arrestada, de dar a luz en un hospital, que la atiendan, porque bajo el criterio tan subjetivo de atender solo a personas en situación de emergencia, podría darse el caso en que alguien diga, bueno, esto no es una emergencia. El niño o niña que nace de esa mujer no tiene derecho a nacionalidad. Y estamos hablando de la creación de un sistema jurídico reforzado por la fuerza del Estado para negar, ya ni siquiera para negar derechos, sino para cometer actos de violación de derechos humanos fundamentales. Y eso está ocurriendo en el país a diario. Y el único motivo por el cual se hace eso es por el discurso de odio en contra de los haitianos. Y las organizaciones en República Dominicana, que hay muchas además, que se oponen a esta cosa, están siendo perseguidas por el Estado. Estamos hablando de que ni siquiera han llegado a suspender lecturas de libros que hablan del tema en espacios públicos. Estamos hablando de las peores prácticas de las dictaduras. Y eso está ocurriendo en la República Dominicana en este momento. Sí, es una situación que es difícil comprender, es difícil entender que por la gravedad de esta situación no haya habido mayores consecuencias para el Estado dominicano.
Y claro, América Latina es una región que está pasando de una crisis a otra constantemente y es fácil pensar que, bueno, hay tantos problemas, pero esto es seriamente grave. Esto es de las peores cosas que está ocurriendo en la región. Rafael, Defin- y para cerrar, ¿cómo ves, cómo crees que pudiera superarse esta situación? Yo tengo mucha confianza en las organizaciones dominicanas que están oponiéndose a esto porque no se dejan intimidar. Eh, no solo no se dejan intimidar, sino que además están activamente buscando presentar este tema ante la comunidad internacional, activamente buscando la manera de llamar la atención de lo que está ocurriendo. Y ningún sistema de represión es lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte como para sostenerse indefinidamente. Pero creo que todos fuera de la República Dominicana que estamos conscientes de esta situación, tenemos la obligación de llamar la atención a lo que está ocurriendo y contribuir a denunciar la grave violación de derechos humanos que está cometiendo el Estado dominicano bajo un discurso de discriminación racial con el único motivo de estar motivado, y perdón por la redundancia, porque son personas negras y son personas haitianas. Bueno, gracias Rafael por hacer de Inclusión versus Equidad y con la compañía y el apoyo de Serial Editorial el espacio para visibilizar esta realidad, para darle voz a quienes no tienen voz, para seguir replicándolo y para que en toda América Latina y a donde lleguemos con el libro poder estar atentos a esta realidad y apoyando esta causa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena, gracias a la editorial y gracias a todo tu equipo que ha sido fantástico siempre. Recuerden que pueden adquirir de manera gratuita Inclusión versus Equidad, una serie de libros de distribución gratuita. Pueden hacerlo a través de la plataforma Mandíbula de Editorial Serial y también el ebook que lo circulamos de manera gratuita. Gracias por este espacio, un abrazo grande y seguimos conectados a través de las redes. Nice.